tentación está tocando a la puerta. Porque es una de las estrategias más poderosas que tiene el diablo. Es seducirnos, es invitarnos, es llevarnos a que caigamos en su artimaña y en su trampa. Así que vamos a ver lo que dice Santiago acerca de la tentación. Vamos a buscar el Santiago, libro de Santiago, acá hacia el final, capítulo 1. Versículos 12, 13 y 14. Vamos, hermano. Santiago, dale casi al final, que no tenga mucha práctica en la Biblia, búsquelo por el índice. Santiago, capítulo 1, los versículos del 12 al 14. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vamos a orar. Padre, nuevamente estoy en tu mano, para que tú me guíes, para que tú me ayudes, para que tú, oh Dios, me uses como instrumento. Si tú no estás conmigo, nada puedo hacer. Solamente la unción de tu Espíritu Santo es el que me puede ayudar en esta hora. Los hermanos están dispuestos a escuchar tu palabra. Te suplico, Padre del cielo, que salgamos edificados, que salgamos renovados y salgamos, oh Dios, con el propósito de obedecer. Perdona nuestros pecados. En nuestra condición de pecadores nada merecemos, pero en tu gracia, Padre del cielo, recibimos el perdón. Y en tu gracia, Dios, nos refugiamos para que tú nos perdones en esta misma hora. Amén. Bendice a esta iglesia, bendice a todos los que invocan tu nombre, bendice, Padre del cielo, a todos los que han de predicar tu palabra, y bendíceme nuevamente, te lo pido. Amén. En el nombre de Jesús. Veamos ahorita en el caso de la tentación. Ya puedo definir lo que es tentación. Ahorita estamos hablando de lo que es tentación. ¿Qué es tentación para ustedes? ¿Qué es tentación para ustedes? Día a día estamos tentados. Día a día, desde que salimos de la casa, hay tentación. No hay una persona, no hay un cristiano, no hay una sola persona que diga que no ha sido tentado. Así que la tentación, si vamos a definirlo, es toda incitación, es toda persuasión a hacer el mal. Toda incitación, toda invitación, toda persuasión que me lleve a hacer lo malo delante de Dios, eso es, entonces, tentación.
Ahora, hay algo que debemos de saber en primer lugar. Y es que la tentación nunca va a venir de parte de Dios. Jamás. Dice la Biblia más adelante: si alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Así que la tentación, escúchame esto, nunca viene de parte de Dios. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? ¿Cuál será la fuente de la tentación? En esta mañana quiero que entendamos una gran verdad, una gran claridad, hermano. Y es que todo cristiano es tentado. Es inevitable. Es inevitable que el cristiano caiga, que el cristiano sea tentado. Pero que la tentación en sí no es pecado. El pecado está cuando cedemos a esa tentación. Pero que la tentación tiene su base. La tentación tiene su origen. Entonces, debemos saber también que aun cuando somos tentados, Dios Todopoderoso siempre nos va a dar la salida juntamente con la tentación. Porque Dios no va a dejar que seamos tentados más de lo que resistimos. Así que nuestro refugio está en Dios. Así que si estamos hablando de tentación, es bueno que hablemos y buscamos, vayamos a la distinta fuente de la tentación. ¿Cuáles son las fuentes de la tentación? ¿Cuáles son las vías por las que podemos ser tentados? Y la primera fuente de la tentación es el enemigo ese que tenemos nosotros en común. ¿Y se llama cómo? Diablo. El diablo es el principal tentador de los cristianos. Aun cuando tienta a la gente del mundo también a hacer lo malo y matar y robar. Pero eso ya son de él. Pero el diablo, una de las cosas que hace es destruir la creación de Dios. Y nosotros somos parte de la creación de Dios. Por lo tanto, todo lo que él pueda destruir como creación de Dios, él lo va a hacer. O va a intentar hacerlo. El diablo. Hay algo que tenemos que tener también claro. Y es que no podemos minimizar el alcance que tiene el diablo. Hay personas que no les gusta que se hable del diablo, pero hay que conocer las artimañas del diablo. Hay que conocer cómo opera el diablo y tenemos que saber cómo opera el enemigo para podernos defender. Le decía que el diablo es todo lo que sea de Dios se opone. No podemos minimizar, decía, el alcance que tiene el diablo. El diablo es un cazador al acecho y es una persona muy astuta. Y el propósito de él es destruir a todo el que se pone por delante. ¿Saben por qué? Porque él tiene poco tiempo. Él sabe que le queda poco tiempo. Por lo tanto, a todo el que se pueda llevar, él se lo va a llevar. Así que él va a hacer lo imposible por hacer caer a cada uno de los cristianos. A cada uno de nosotros. El diablo estuvo en el huerto del Edén. Vamos a ver.
Y cuando el diablo comenzó a tentar a Eva, no la comenzó a tentar con cosas que aparentemente eran malas, aparentemente o no era aparentemente. Dice que el árbol era bueno. Por lo tanto, el diablo, cuando va a tentar, tienta con cosas que son buenas. Pero buenas, ¿saben para qué? Para la carne. Cuando estaba Adán y Eva en el huerto, pero mira, con que Dios ha dicho que no coma de tal árbol, de tal fruto. Eva dijo, sí, podemos comer de todo fruto. Pero del que no podemos comer es de este árbol. Eva dijo, no, pero el día que yo coma de ese árbol, hay una consecuencia. Y es que ciertamente yo voy a morir. No morirás nada, le dijo Dios, le dijo el diablo, perdón. Sino que sabe Dios que el día que tú comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice que el árbol era bueno, agradable a los ojos, era sabroso. No se ve que era sabroso, no lo probado. Así que, hermano, en el huerto del Edén estuvo el diablo. Y ahí en el huerto del Edén, la mujer, aun cuando no había probado el fruto prohibido, no había problema. El problema estuvo cuando fue seducida, cuando fue atraída y cuando se dio a la tentación. Así que en estos tiempos hay que tener los ojos bien claros, porque el diablo se disfraza como un ángel de luz, pero por dentro sigue siendo el mismo demonio, el mismo diablo. El diablo se disfraza como una oveja, como un cordero, pero por dentro sigue siendo el mismo diablo. Y hay que saber diferenciar, y hay que tener discernimiento espiritual para saber cuando una cosa viene de parte de Dios y cuando una cosa viene de parte del diablo. Los demonios son legiones, millones de demonios, multitudes, millones de demonios, pero el diablo es uno solo. Pero los demonios los obedecen al diablo tan al pie de la letra que muchas veces cuando los demonios hacen sus diablurías, parece como si es el mismo diablo que lo estuviera haciendo. El diablo es un cazador al acecho. Y cuando hablo con un cazador al acecho, es que día tras día nos está acechando. ¿Y sabe cuándo nosotros cedemos a la tentación y caemos en la tentación? Cuando hay un descuido espiritual. El diablo es un cazador al acecho, hermanos. El diablo es un cazador al acecho. Nos está acechando. Él sabe y conoce cada uno de nuestros pasos. Él sabe cuando nos levantamos por la mañana y no oramos. Él sabe cuando pasa el día entero y no nos alimentamos de la palabra de Dios. Él sabe cuando nos pasamos un mes entero y no somos capaces, aunque sea de cantar una alabanza. El diablo día a día nos está acechando. Y una vez que él conoce nuestra debilidad, entonces cuando va y nos ataca. El diablo estuvo cuando Jesús fue y ayunó
Se pasó ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. En el desierto. Una vez que terminó de ayunar, porque el diablo no siempre ataca cuando estamos débiles. Porque cuando estamos débiles, como es un cazador al acecho, él trata rápidamente de aprovechar esa oportunidad. Pero cuando estamos fuertes, cuando estamos espiritualmente bien calientes, también nos ataca. Porque él busca la forma de enfriar. Decía que estuvo allí con Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Yo me imagino el estómago de Jesús como estaría. Pero estuvo allí. Si en verdad eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero ¿cómo vamos a contestarle a Dios si no leemos la Biblia y no nos apoyamos en esta? El diablo también sabe Biblia. No crean que el diablo no lo sabe. Pero Jesús le dijo, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo estuvo también presente cuando Jesús le dijo a sus discípulos, me es necesario ir a Jerusalén y allí padecer, y allí voy a ser crucificado, y allí voy a ser maltratado. Pero hubo un hombre que no entendió esa palabra, Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, no vaya, para que tal cosa no te acontezca. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque eres piedra de tropiezo, porque no pones los ojos, no pones tu mirada en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. Porque había un propósito, había un plan de parte de Dios con Jesús. Ahora estaba tratando de impedir de que el propósito por el cual Dios había mandado a Cristo se rompiera. Así que, hermanos, es necesario que nosotros estemos fortalecidos contra los ataques del diablo. Porque la tentación va a venir. El diablo por la mañana enseguida fue a tentarme. Y va a usar a cualquier persona, aún familiares dentro de nosotros. Aún muchos que están dentro de la congregación. Escuchen, Pedro caminó con Jesús lado a lado y se convirtió en el gran Pedro. Pero en un momento determinado tuvo un descuido espiritual y ahí mismo cayó. Así que tratemos por todos los medios, hermanos, de entender esta gran verdad. El diablo es uno de los medios que me pueden hacer caer a mí y los puede hacer caer a usted a través de la tentación. A través de la tentación. La tentación es poderosa, pero Dios es más poderoso. Amén. Ahora, ¿qué hacer delante de la tentación cuando somos tentados por parte de Dios? ¿Cómo podemos enfrentar esa tentación? ¿Cómo podemos resistir esa tentación? Dígame. Una, orando. Mano, la persona que no ora sabe que se está exponiendo a ser una presa fácil. Porque la oración es una de las armas más poderosas que tiene el cristiano. Y nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Las armas convencionales de hoy en día, puedo coger la bomba atómica y querer luchar contra el diablo con una bomba atómica. Nada puedo hacer. Como el diablo ese es un ser espiritual y está destruido, está vencido, yo tengo
que enfrentarlo con las armas espirituales, con las mismas armas espirituales que Cristo usó. Una es la oración. ¿Cuál más? Orar sin cesar. Sí, oración. Obediencia. Obediencia, santidad. Pero para lograr eso, ¿qué más hay que hacer? Hermano, hay géneros. Estamos hablando de géneros. Hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Y qué difícil en estos tiempos ayunar. Aunque vamos a ver cuándo más podemos ayunar. Qué difícil es a veces ayunar. Debemos fortalecernos, pero muchas veces no ayunamos, ni nos preocupamos por ayunarnos. Y el ayuno no es pasar hambre. El ayuno es venir aquí, me abstengo de alimento para llenarme de Dios. Amén. Para ponerme delante de Dios y para alimentar mi vida espiritual. Eso es ayunar. Los ayunos, miércoles, por la mañana aquí, yo lo hago allá en la gorda el sábado. Y cada uno reflexiona en cuanto al ayuno. ¿Qué más puedo hacer para enfrentar los ataques del enemigo? Hubo un hombre, un rey que se empezó a volver loco. ¿Quién fue? Saúl. Y cuando en su locura me dio un niñito y tocaba su arpa, demonios se iban. Porque la alabanza, los cánticos, los himnos, los salmos cantados, hermano, tienen poder. El diablo no se puede resistir. Está siendo tentado, hermano, cante alabanza. Estamos siendo tentados por el diablo. Lea la palabra de Dios a ver lo que dice acerca de eso. Estamos siendo tentados. Ayunemos. Fortalezcámonos espiritualmente. Pero si no nos fortalecemos espiritualmente, de cierto les digo que vamos a ser vencidos. Vamos a ser vencidos. Hoy en día, a la mayoría de las personas lo que más les gusta son los sermones de gloria a Dios, aleluya, amén. Pero cuando son los sermones de reprensión, empezando por mí, el primero que Dios me está reprendiendo esta mañana, eso me gusta mucho. Pero la realidad, hermano, es que si esta iglesia se quiere mantener en pie en medio de tantos ataques del enemigo, del diablo, tenemos que ayudar. Amén. Tenemos que orar. No podemos cesar de orar. Tenemos que cantar alabanza. Tenemos, hermanos, que vivir en completa santidad como Dios manda. Amén. De lo contrario, hermanos, no hay iglesia. No hay iglesia que sostenga. No pensemos que el diablo es un ser cualquiera. Aunque tiene poder y mucho poder, aunque limitado, pero Dios permite que vengan las tentaciones, porque a través de las tentaciones es necesario que entendamos que nos vamos a fortalecer. Así que hemos visto la primera fuente de tentación. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El diablo. Primera fuente de tentación, el diablo. Segunda fuente de tentación es el mundo. Mucho cuidado con eso. Es el mundo. No solamente el diablo es fuente de tentación, el mundo también es fuente de tentación. Dice la Biblia en 1 Juan 2:15: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
amistad con el mundo, enemistad con Dios. Así que el mundo es una fuente de tentación. Y hay una cosa que tenemos que saber también esta mañana. Es que el diablo, Satanás, es su cabeza y su fuerza controladora. Quien controla el mundo. ¿Saben quién es? El diablo. Dice la Biblia que aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Porque el mundo y su deseo pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Y cuando hablamos del mundo, son las ofertas que hoy en día está dando el mundo. ¿Cuántas ofertas está hoy en día dando el mundo? ¿Ustedes se recuerdan cuando estaba el siglo de usted aquí? ¿Recuerdan? Vaya, si usted, cuando uno llegaba a ir al siglo de usted, decía, una croqueta, un pollo, cada cual se servía como uno quería. Oye, eso es perdido. El diablo hoy en día, hermano, está sirviendo con bandeja de oro todas las cosas que él quiere ofertar, pero que es para satisfacer los deseos de la carne, y lo está ofertando en bandeja de plata, todo lo que quiera ahí, todo lo que quieran. Yo les digo, hay cosas que al hombre le parece que son buenas, pero al final, hermano, son cosas de perdición porque nos llevan a condenación. ¿Qué cosa hoy en día está ofertando el mundo? Por eso no podemos poner la mirada en las cosas del mundo, porque las cosas del mundo son terrenales y son pasajeras, y un día van a terminar, y un día se van a acabar. Pero eso no es lo que me salva. Las cosas del mundo. ¿Qué está ofertando hoy en día el mundo? No sé si ustedes vieron, yo no entiendo mucho de teléfono. El carnaval ese que se hizo en Brasil. Eso lo enseña Raquel. ¿No vieron eso? Ahora se celebró un carnaval en Brasil. Carnaval, carne de Baal, carne para Baal. Y a veces somos tentados también a los carnavales. En ese carnaval se presentaba al diablo. Era una carroza así grandísima. Era un diablo bien grandón, así que lo hicieron así. Entonces ese diablo, gozándose, disfrutándose como el vencedor, y los súbditos de él, entonces, bailando, excitando a todo tipo de corrupción. Adán y Eva, la presentaban a Adán y Eva, no sé si recuerda a Adán y Eva. Pero a Adán lo presentan con otro Adán. Presentan a Adán con otro hombre y presentan entonces a Eva también. En todo tipo de lujuria, en todo tipo de depravación en ese momento. Eso es lo que está ofertando hoy el mundo. ¿Qué oferta el mundo? Carnavales, corrupción, sexo. No importa lo que el tipo de sexo que sea hombre con hombre, mujer con mujer, o de lo que está enseñando. ¿Qué está ofertando el mundo? Fama, mucha fama. Las personas hoy en día quieren ser grandes, quieren ser engrandecidos, quieren ser reconocidos, quieren ser personas en las que se admire la vanagloria, vanagloriándose. Aún creen muchos que se creen ser Dios y aún creyéndose ser más poderoso que Cristo.
Como John Lennon, ¿sabes lo que le pasó a John Lennon? Además que Leonor se hizo más famoso, creo que le dio un tiro y lo mataron. Fuera, acabó. Como 6 tiros de hierro. ¿Qué está ofertando el mundo del hermano hoy en día? Dinero. La moda. Mucho ojo con la moda, hermanos cristianos. La moda. La música hoy en día es depravación lo que hay. Es una corrupción grandísima. No se puede oír una música. Porque por donde quiera que pasa es las malas palabras y la sinvergüenzura. Eso es lo que está ofertando el mundo. Pero el diablo tiene ahora en bandeja de plata todas esas cosas que está ofertando. Y hay que ser muy vigilante en esto. Y hay que tener mucha visión espiritual. Porque hay cosas del mundo que se están metiendo también dentro de la iglesia. Y no es lo peor, sino que se están permitiendo. Perdón, pero es la realidad. No estoy hablando de esta iglesia. No. Estoy hablando de forma general. Muchas modas dentro de modas que son del mundo están entrando dentro de la iglesia. Y la iglesia lo está aceptando. Y cuando aparece gloria a Dios, aleluya, amén. No. La iglesia tiene sus principios. Y son sus principios cristianos. Como Dios lo ha establecido. Las cosas del mundo son del mundo. Las cosas de Cristo, de Dios, son de Dios. Las ropas. La vestimenta. Entonces, eso, hermano, es lo que hoy en día está ofertando el diablo. Las riquezas. No, la riqueza no es pecado. Ojalá yo pudiera tener ahora 10 millones de dólares para repartirlo a todos ustedes también. ¿Dónde está el problema? En que yo ponga la riqueza por encima de Dios. Este es el problema. Abraham era sumamente rico, Job era sumamente rico, pero eran personas íntegras. Por eso que dice la Biblia, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Porque la realidad es que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. No podemos ser tentados. Y el Salmo 73, el Salmo de Asaf, decía el salmista, en cuanto a mí, casi repararon mis pasos, viendo la prosperidad de los impíos. El salmista estaba diciendo, óigame, como prospera la gente del mundo. Ahora sentí envidia. Si yo tuviera eso también. Pero después más adelante dice, pero entrando al santuario de Dios, pude comprender, entender cuál es el fin de cada uno de ellos. ¿Cuál es el fin de cada uno de ellos? Así que, hermanos, ¿cómo resistir entonces la tentación del mundo? Díganme. Las mismas almas espirituales, orando, ayunando, buscando, en fe, creyendo, hermano. El mundo se está desgastando afuera. A veces el mundo, la gente del mundo tiene más que nosotros. Pero por fe yo creo que aun cuando no tengo un plato de comida, tengo la paz de Dios en mi corazón y un día yo voy a estar con Él. Y tengo la vida eterna, que es más importante que todas las otras cosas. Amén. Hay que caminar, hermanos, por fe, creyendo. No, de verdad, digámosles no a las cosas que está ofertando el mundo. Hay gente que dice, no, pero el carnaval, yo sí, voy a carnaval. Pero si yo, eso que tiene malo, si yo nada más voy a ir a comer. ¿A comer qué? ¿Tú tienes comida en tu casa? ¿No tienes comida? ¿Ponte a ayudar? Porque ahí, hermanos, se vende todo tipo de probación. Vamos a los carnavales, es carne para Baal. ¿Saben quién es Baal? Dios de los inicios, de los Sidonios. Ese Dios era necesario para cuántas personas.
carnaval. Ahora, ya hemos visto dos fuentes de tentación. ¿Cuál es la primera? El diablo. ¿Y la segunda? El mundo. Y la tercera, para ustedes, ¿cuál puede ser? La carne. ¿Cuál? La carne. ¿Quién tiene la carne por ahí? Yo. ¿La vaca? No, y de chivo otra cosa. Vamos a la carne. Un paquete de galletas como son. La carne, hermano. La carne. Cuando Dios creó al hombre, lo creó en perfecta santidad, en inocencia, en completa obediencia. El hombre tenía parte, tenía cosa de Dios, aunque no es Dios, pero tenía cosa de Dios. ¿Qué tenía de Dios? La santidad, la pureza. Lo hizo a imagen y semejanza de él. Fue creado a imagen y semejanza. Pero ¿qué sucedió entonces? Que cuando vino el pecado, cuando entró el pecado al mundo por un hombre, en este caso Adán y Eva, quedó separada esa santidad, esa inocencia, y solamente lo que nos quedó fue el pecado. Y ese pecado que quedó en Adán y Eva es el que se le llama pecado heredado, que fue pasando desde Adán y Eva al otro y del otro hasta hoy en día. Así que de generación en generación. Así que nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa, con la diferencia que en Cristo Jesús somos una nueva criatura. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero en nuestro interior hay una carne que se le revela al Espíritu, porque dice que la carne es la que se revela, el Espíritu está dispuesto a obedecer, pero es la carne la que dice, aquí estoy. Una guerra, una lucha interna entre la carne y el Espíritu. Porque la carne, cuando hablamos de carne, es este cuerpo pecaminoso que desea, este cuerpo siempre desea rebelarse en contra de todo lo que Dios ha establecido. La carne. Hay una cosa también que tenemos que saber, y es que en cuanto a la carne, no siempre está el diablo. Vivimos echándole la culpa al diablo de todo. El diablo no es omnipresente. ¿Quién es omnipresente? Dios. Aunque tiene millones de demonios rondando por donde quiera, pero no tiene alcance y sobre nosotros no tiene alcance. Y a veces el diablo ni está por todo esto. Y nosotros resbalamos, caemos, nos reenfangamos, nos revolcamos en el suelo, y entonces le echamos la culpa al diablo. Dice la Biblia que nosotros somos tentados cuando por nuestra propia concupiscencia. ¿Saben qué es lo que es concupiscencia? Es apetito desenfrenado por el pecado. Es cuando yo quiero, en mi apetito desenfrenado voraz, satisfacer la necesidad del cuerpo. Y entonces, cuando quiero satisfacer esa necesidad del cuerpo, es cuando viene mi propia concupiscencia, y es la que me lleva entonces al pecado. El diablo estaba por todo eso por ahí, pero ahora, por ejemplo, yo fui alcohólico. Parecía un santo, pero no era santo. Yo era alcohólico. Y usted está ahí, ¿sabe que yo vendía el censo de la y todo eso para comprar ron? ¿Por dónde el diablo en un momento determinado me puede atacar? Por ahí. Pero hay veces que yo pasaba por esos lugares, y cuando yo veía tomando la carne, que era que se revela el espíritu, el espíritu me decía, no, vete, huye. Pero la carne me hacía mirar, y yo miraba con unos deseos de darme unos tragos, y miraba, y la carne me decía, dale. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Huir de la tentación.
Pues se resistirá al diablo y huirá de vosotros. Pero hermano, le digo muchas veces, el diablo está presente, pero otras veces no está presente. Entonces, por nuestra propia concupiscencia, con nuestro deseo de pecar, entonces estamos mal. El pecado está, hermano, en querer satisfacer los deseos de la carne. ¿Sí? Satisfacer los deseos de la carne. Dice la Biblia que manifiestas son las obras de la carne. ¿No es así? ¿Cuáles son las obras de la carne? Vamos a Gálatas, capítulo 5, 16 al 24. Vamos a leerlo ahí. El que lo encuentre. Gálatas, capítulo 5, del 16 al 24. El versículo 19 exactamente. Del 16 al 24. A ver, ¿qué dice? El 19 donde habla los deseos de la carne o completo. El 5, ¿no vemos el 5? Capítulo 5. El 16. Lo leo. Sí, léelo. Escuchen esto, hermano. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pues hermano, dice que no es una lucha interna entre el espíritu que dice, sí voy a obedecer, y la carne dice, no, borrachera. La carne dice, pero ¿saben una cosa? Principalmente los hombres, con la que más tentación hay, es por cuestiones de las mujeres. Hombre, ¿verdad o mentira? Mira acá, María no te va a dar de paso. Y a través de los nombres. Porque la carne, ¿quién se ha fijado como visten las mujeres hoy en día? El otro día lo estaba diciendo, como visten hoy en día las mujeres casi desnudas. Entonces vamos por la calle y la carne se revela. La carne quiere mirar, y la carne quiere piropear. Pero el espíritu está diciendo que no, que hay una lucha interna, Pero ¿qué es lo que sucede? Que si somos guiados por el espíritu, hermano, los deseos de la carne tienen que irse. Y lo peor de todo eso es que los que practican tales cosas, ¿qué sucede? No heredarán el reino de los cielos. Así que de la carne podemos hablar muchas cosas. Pero lo real es que la carne es una fuente de tentación. Día a día. Desde que salimos, no creo que solamente el hombre es tentado, la mujer también es tentada. También las mujeres son tentadas a desobedecer. Ahora, vamos nuevamente a Santiago.
versículo 12. Dice, Santiago, ¿qué? capítulo 1, versículo 12. Nuevamente. Así que dice, bienaventurado el varón que se porta de cosas, la tentación. Así que cuando resistimos la tentación, ¿cómo somos? Bienaventurados. ¿Qué es bienaventurado? Somos muy felices, somos bendecidos, somos guardados. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, ¿qué cosa? La prueba. Aquí prueba es lo mismo que la tentación, porque la tentación es parte de la prueba. Así que todos nosotros vamos a ser probados a través de cosas de la tentación. Lo más importante, ¿qué es lo que es? Es resistir a la tentación con todas las armas que tenemos, porque dice más adelante, porque cuando hayas resistido la prueba, recibirá ¿qué cosa? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que, resumiendo todo esto, lo más importante, dos cosas importantes. Una, es que día a día somos tentados, pero junto con la tentación, Dios nos va a dar, si sabe cosas, la salida. Que para poder resistir la tentación, hay que luchar con las armas espirituales que contamos. Y lo otro es que si resistimos la tentación, no solamente vamos a ser bienaventurados, sino que Dios nos dará la corona de vida que tiene preparada para cada uno de nosotros. En aquel tiempo se hacían los Juegos Olímpicos y el ganador se le ponía una corona de laurel. Ahí se refiere a esa corona. En el cielo también vamos a ser coronados. No sé si es simbólico, si no es simbólico, si es literal, pero sí sabemos que hay una corona de vida preparada para cada uno de nosotros. Pero para eso tenemos que hacer ¿qué cosa? Resistir la tentación. Y el título de mi sermón es Soy un vencedor. Amén. ¿Sabes por qué somos un vencedor? ¿Por qué somos vencedores? Porque tenemos las armas y hemos vencido a la tentación. Dios le bendiga. Amén. Celebraré